Informe Coronavirus. Bienvenidos a un nuevo episodio de Informe Coronavirus, el podcast de la cadena SER que te mantiene al día de todas las noticias sobre el coronavirus. Este martes el presidente Sánchez presentó el plan del gobierno para la desescalada hacia la nueva normalidad. Pero ¿qué es esa nueva normalidad de la que habla el presidente? Anoche en Hora 25 respondieron a esas preguntas que nos estamos haciendo todos de la mano de los jefes de sociedad y economía, y también miraron las diferentes vías que han optado los países de nuestro entorno junto al jefe de la sección internacional de la cadena SER. Hora 25. Pepa Bueno. Bueno, pues ya está aquí el plan de desconfinamiento, presentado a la par que Italia, que lo hizo ayer, y que Francia, que lo ha hecho hoy también, en esta especie de examen permanente al que está sometido este país. En realidad, lo que ha presentado hoy el presidente del Gobierno es un marco general que después las autoridades sanitarias irán aplicando por provincias. Vamos a tratar de aclararlo con los periodistas de la SER. Mariola Lorido, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Rafa Panadero, buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pepa. Mariola, el modelo de desconfinamiento en 4 fases. Sí, 4 fases, desescaladas por provincias y no áreas de salud como pedían hasta 5 comunidades autónomas. Será gradual, asimétrica, a varias velocidades y coordinada, dirigida por el Gobierno, gestionada por las comunidades autónomas, y la responsabilidad final para poder avanzar será de los ciudadanos si cumplen las reglas. Cada fase durará 2 semanas porque es el periodo de incubación medio del virus. Será Sanidad la que decida cuándo cada provincia puede pasar de una fase a otra si cumplen unos marcadores que, por cierto, a esta hora, Pepa, a esta hora de la noche no están concretados. Los marcadores que son los que determinarán prácticamente todo. Un detalle importante, movimientos entre provincias, ¿cuándo y en qué condiciones? Pues mira, Pepa, no podrás moverte de provincia hasta finales de junio, hasta que alcancemos la nueva normalidad. En las fases anteriores se podrá uno desplazar solo dentro de la misma provincia y se podrá ir a la segunda residencia, pero siempre que esté en esa misma provincia. Es decir, que hasta el verano todo viaje, todo desplazamiento en la misma provincia. Javier Ruiz, yo te digo la fase y tú me dices los negocios que pueden abrir, qué actividades se pueden hacer y en qué condiciones, ¿vale? Venga. Empezamos, fase 0, que es en la que estamos. Pues pueden abrir aquí locales con cita previa, es decir, peluquerías, sí, a partir del lunes, con cita previa, comida o bar de restaurante, sí es bajo pedido y con recogida en el local, no se puede comer allí, así que solo bajo cita previa los comercios desde el lunes 4 de mayo y hasta el 11 de mayo. ¿Y en la fase 1, que empezará después? El 11 de mayo empieza esa fase, es la fase del 30%. En la fase 1 abren los bares, los restaurantes que tengan terraza, porque lo que abre realmente es la terraza, solo el exterior. Terrazas abiertas con aforo limitado al 30%, eso significa una mesa ocupada, 2 mesas vacías, una ocupada, 2 mesas vacías. Esa primera fase incluye también que las peluquerías ya abren sin cita previa. Cita previa en la fase 0, sin cita previa a partir de esta fase 1. Y también pueden abrir aquí velatorios con distancias de seguridad de un 30%. Esto nos va a llevar desde el 11 de mayo hasta 15 días después, es decir, hasta el 25 de mayo aproximadamente. Siguiente fase, la número 2. Fase 2, aquí ya abre el interior de los locales, es decir, restaurantes, bares, hoteles, pero solo un tercio de su capacidad, en torno al 30% de su capacidad. Abren también cines y teatros con butaca preasignada y con un tercio de su aforo. Y abren también actos culturales con hasta 400 butacas, pero distancias de seguridad. Esta fase 2 son otros 15 días más si todo va bien. Eso significa que nos lleva desde el 25 de mayo hasta aproximadamente 8 de junio. Y ya nos vamos a la última fase antes de la nueva normalidad. Fase final, es la fase del gran comercio y es la fase del 50%. En la fase final, locales comerciales, grandes superficies, abren ya, pero al 50% de su aforo. Limitan la presencia, reservan, atención a esto, horarios y zonas
a mayores de 65 años. Es decir, que se va a escalonar y a laminar esto. No vamos a volver todos y no todos van a abrir a la misma hora. Y cuando lo hagan hay obligación de reservar zonas para mayores de 65 años. En esta fase 3 se van a permitir también las visitas de familiares a residencias de mayores. Muy importante esto. El Gobierno no ha aclarado en qué condiciones, pero ha dicho que en esta fase 3 sí se permiten las visitas a familias y a residencias de mayores. El calendario aquí nos lleva hasta el 22 de junio si nada ha ido mal. Pepa, esto es lo más importante. Si nada ha ido mal, porque como ves son intervalos de 15 días. En 15 días si todo va bien. Si todo va bien y no bien para todo el mundo. Puede que a alguien le vaya bien y se ponga en ese escenario, en esa fecha, y alguien necesite algún tiempo más, porque va a ser asimétrico. ¿En función de qué? Pues de esos criterios técnicos que decías, Mariola. No están claros todavía, pero ¿cuáles sabemos nosotros? Bueno, esa es la clave del plan que falta. El Gobierno no ha concretado los marcadores imprescindibles epidemiológicos y sanitarios para saber cómo se pasa de una fase a otra. En el plan hay un anexo con un panel de indicadores generales que no establecen, por ejemplo, cuántas camas de hospital y UCIs tienen que estar libres, cuál debe ser la tasa de contagio y nuevos afectados en cada fase, claro, con qué recursos concretos hay que potenciar la atención primaria, que va a tener un papel fundamental. Algunos responsables autonómicos han mostrado ya a la cadena SER su sorpresa ante esta falta de concreción y tienen la esperanza de que se los comunique los marcadores, porque hay indicadores pero no están los marcadores, así que tienen la esperanza de que esperan que mañana se los comunique, mañana en una nueva videoconferencia, en una nueva reunión con el ministro Illa. Así que si todo esto marcha tal y como ha contado Mariola, como ha contado Javier, nos pondremos a finales de junio en lo que el presidente del Gobierno llama insistentemente la nueva normalidad, lo que empezaría a finales de junio. ¿Qué cosa es esa, Mariola? ¿Qué pistas ha dado Sánchez sobre qué vaya a ser eso que nos va a ocurrir en pleno verano? Bueno, pues va a ser muy difícil y compleja, ha dicho Pedro Sánchez. Salir de casa con mascarilla. El presidente dijo que fuera del hogar, mascarilla. Y esta recomendación reforzada cuando vayamos en el transporte público. Por supuesto, mantener la distancia de seguridad de 2 metros, lavado de manos, higiene general, teletrabajo, siempre que sea posible y se pueda prescindir de acudir al centro de trabajo. Vida social muy restringida. No vamos a poder salir como antes. Iremos más a la terraza que al interior del bar, cines y teatros con limitación de aforo, conciertos reducidos, partidos de fútbol a puerta cerrada. Y ahora, Pepa, pues que va a llegar el verano, pues tenemos que ir pensando en que el acceso a las playas será regulado a partir de julio. Eso será la normalidad a la que llegaremos después de estas fases de desescalada que estamos contando. Rafa Panadero, ¿en qué se parece y en qué se diferencia este modelo español del anunciado hoy por Francia y el anunciado ayer por Italia? Bueno, pues sí que hay algo común en todos los modelos. Todos pasan por esa nueva normalidad que incluye mascarilla y distancias. Todos van para largo y son progresivos. Y en todos se distinguen zonas, regiones en Italia, que son como las comunidades autónomas, y provincias rojas o verdes en Francia, según la incidencia. Y se hace esta distinción por zonas porque hay marcha atrás y las cosas no van bien. En Francia, de hecho, todo este plan arranca en 2 semanas, si para entonces los contagios diarios están por debajo de los 3.000. Y ojo con esto de la marcha atrás, Pepa, que en Alemania, donde ya han empezado a levantar la mano, pues han visto ya cierto repunte, una tasa de contagio en torno al 1, y han pedido que se siga en casa lo máximo posible, ¿no? A partir de estos puntos en común, resumiendo, para comparar, pues Italia marca también fases de 2 semanas, como España. El lunes 4 vuelve la construcción, la venta al por mayor y la movilidad dentro de una región, dentro de una comunidad autónoma. El 18 abren las tiendas y el 1 de junio abren bares, restaurantes y peluquerías. Para septiembre se quedan la escuela y la universidad, y para final de año se quedan cines, salas de concierto y encuentros deportivos. Y en Francia empiezan una semana más tarde, el día 11, con reapertura de comercios, no de bares y restaurantes. Estos cierran por lo menos hasta junio y habrá que analizarlo a final de mayo. Abren también los colegios de primaria y las guarderías. Secundaria lo hace una semana después, el día 18. El resto se estudiará a partir de junio. Y bueno, no se van a permitir reuniones privadas con más de 10 personas, nada de grandes eventos por lo menos hasta septiembre. No hay fecha de apertura para grandes museos, cines o salas de conciertos. Y en cuanto a desplazamientos, pues en Francia no se van a permitir viajes de más de 100 kilómetros, salvo, dicen, motivos imperiosos, familiares o laborales. Preocupante lo de Alemania, Rafa, gracias. Venga, un saludo. Informe Coronavirus.
Esta hoja de ruta del Gobierno pasa por reactivar la economía con especial atención al sector turístico, con medidas de distanciamiento social y controles de aforo. Estas medidas afectan al sector, que lo ve con recelo. Anoche el presidente del Instituto para la Calidad Turística Española valoraba en la SER el protocolo del Gobierno. Presidente del Instituto para la Calidad Turística Española, Miguel Mirones, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo lo ven, cómo lo reciben, cómo lo leen ustedes? 30% de aforo permitido hasta aproximadamente el día 8 de junio. Bueno, yo creo que un poco al hilo de las palabras que ha dicho anteriormente José Luis Izuel, realmente un 30% de ocupación pues va a impedir que muchas empresas pues puedan plantearse la apertura, porque con esas ocupaciones los costes estructurales de las empresas pues no se pueden sostener. Será difícil, muy difícil. Tendrían que ser empresas con un aforo grandísimo que les pudiera compensar. Yo, desde un punto de vista empresarial, los costes del sector turístico los ratios están muy marcados, y con un 30% de apertura pues es que no tienes ni para cubrir los costes de personal. Ustedes asocian a campings, asocian a hoteles, asocian a todo tipo de alojamientos turísticos. ¿Es insostenible ese 30% a través de todo el tablero, o hay sectores o hay empresas que sí se pueden salvar? Bueno, pues no lo sé. A lo mejor hoteles de grandes dimensiones, quizás restaurantes que tengan un aforo muy grande, pero también es muy difícil. Es que los costes de personal de un establecimiento pues vienen a significar entre el 35 y el 40% de la capacidad de facturación de ese establecimiento. Si estás reducido solo al 30%, pues como digo, es que no tienen ni para cubrir esos costes de personal. Yo lo veo complicado. Yo creo que es importante que las empresas en este momento pues hagamos un análisis muy sereno de este calendario que se nos ha puesto encima de la mesa. Desde luego comparto la necesidad que ha transmitido José Luis Izuel de que hay que acompasar las medidas de desescalada con las medidas laborales que se vayan a establecer, que entiendo que algunas se tiene que producir, porque si no, el sector de la hostelería, que emplea el sector turístico en general, que emplea a más de 2 millones de personas en España, pues tienen que tener una clara planificación y definición de su actividad, porque la indefinición impide la planificación adecuada. Y yo creo que, aunque yo entiendo que puede haber indefinición, porque la salud está, por supuesto, por delante de otras cosas, sí que deberíamos, pues entre otras cosas, ver cómo resultan de aplicación los protocolos, las especificaciones técnicas que desde el Instituto se están desarrollando para garantizar, como explicábamos ayer, pues que se respeten esas medidas de distanciamiento, que se realicen las medidas de desinfección adecuadas, que se garantice la seguridad de trabajadores y de clientes, pero a lo mejor resulta que con la aplicación de esas medidas el número que resulta en muchos negocios no tendría por qué ser de un 30% de ocupación, sino con una organización adecuada, pues podríamos estar hablando de otros porcentajes. Yo espero que cuando se concluya este trabajo que se está realizando con todos los subsectores, pues tengamos encima de la mesa propuestas que puedan direccionar esas aperturas hacia porcentajes que hagan sostenible la actividad económica del sector turístico español. Miguel Mirones, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española, gracias por estar esta noche aquí en la SER. Un abrazo. Gracias a usted. Este era el análisis del sector turístico, pero el plan del Gobierno también se centra en la hostelería, que vería muy limitada su actividad y su clientela. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, señalaba anoche a Javier Ruiz que estas condiciones de apertura pueden llevar a la ruina. Presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Cómo lo ven? Pues lo vemos con absoluta sorpresa negativa, con yo creo que indignación
No puede ser que se hable de reapertura cuando no tenemos ningún dato de todas las peticiones que le hemos hecho al Gobierno. No conocemos en qué consiste esa flexibilización de los ERTEs. Hemos pedido que los ERTEs tienen que durar como mínimo hasta que de alguna manera se normalice o como mínimo hasta final de año. Hablar de abrir con un 30% de los aforos de las terrazas es que no sé, sinceramente es poco menos que ridículo. Es posible que pueda haber algún pequeño autónomo, una terraza que la pueda atender. Los bares, por otro lado, no están incluidos en las aperturas iniciales, se van a posponer mucho. Sinceramente, pues nos deja muy fríos, muy fríos. Nosotros, a través de Radio Macuto, que es el método que emplea el Gobierno para comunicarse, nos habían hablado de que se iba a reducir un 30% el aforo, no que el aforo que se iba a permitir fuera el 30%. Imagínense un señor que tiene 15 mesas, que, hombre, con buen tiempo, un sábado, un domingo, un autónomo se las puede atender corriendo mucho, que solo tenga 5 y tiene que abrir la puerta, poner todo conectado, las luces, los baños, limpiar, para 5 mesas. O sea, sinceramente, nos parece de tomadura de pelo absoluta y total. ¿Significa eso que en términos económicos, en términos prácticos, aunque legalmente ustedes puedan abrir, realmente en la práctica no lo van a hacer? No se puede hacer de ninguna manera. También hay una cuestión de dignidad y, por otro lado, que es que no podemos abrir para arruinarnos. Si no tenemos las medidas que hemos solicitado, la hostelería va a ser imposible que abra. Va a ser imposible porque, es que tenemos que tener un mínimo para poder abrir, y resulta que las medidas, pues, supongo que las habrá tomado el mismo comité de expertos que las niñas a los supermercados. Debe ser el mismo, porque es imposible hacerlo peor, de verdad. Es increíble. O sea, uno puede abrir con una reducción parcial, con una... A ver, no tenemos las medidas higiénico-sanitarias en los establecimientos. El Gobierno no ha trabajado absolutamente nada, no nos ha comunicado nada. Estamos trabajando nosotros con un comité de expertos que esperamos que esta semana lo vamos a tener. Pero ¿cómo se pueden anunciar medidas de reapertura sin conocer si las empresas se van a arruinar del todo si no tenemos ERTEs flexibles? Y no tenemos ni una medida. Señor Izuel, esa primera fase va del 11 de mayo hasta aproximadamente el día 25 de mayo. ¿Esos 15 días son insostenibles? ¿Es mejor la alternativa? ¿Esos 15 días cerrados vía ERTE? Mire, yo creo que se han equivocado porque es imposible plantearlo como lo han planteado. Los ERTEs tienen que ser flexibles y tienen que quitar la cláusula de mantenimiento del empleo y tienen que llegar mínimo hasta final de año. Sin esas condiciones, la inmensa mayoría de las empresas, 315.000 empresas de hostelería, van a cerrar la persiana. Es que es muy fuerte, o sea, es que tenemos previsiones de 40.000 en que empresas van a cerrar, pero es que con estas medidas, con esta falta de medidas, van a cerrar igual, estamos hablando del 30%, hablaríamos de 100.000 empresas, de 100.000. A ver, no podemos entenderlo, sinceramente no podemos entenderlo. ¿Cómo vamos a abrir en la siguiente escalada si no hay ERTEs? Es que no nos han dicho nada. Es que los ERTEs no depende de la situación médica, que eso condiciona las aperturas. Vamos a ver si se puede abrir, porque las condiciones médicas, que son lo principal, lo permiten. Pero es que los ERTEs no, los ERTEs dependen del Ministerio de Trabajo y de una reunión de la mesa social y de la decisión del Gobierno de poder soportar estos ERTEs. Es que si no los puede soportar, pues nos vamos todos a la ruina, absolutamente. Pues, señor José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, de bares, cafeterías, restaurantes, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias. Informe Coronavirus. En las próximas semanas vamos a ir volviendo a la calle. Ante este panorama, los expertos sanitarios han ido dando indicaciones y también han alertado sobre el uso de los guantes y los riesgos que pueden conllevar. Alberto Torres, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Rixaca de Murcia, ha explicado en Hoy por Hoy que los guantes tienen un peligro individual y colectivo. Con su entrevista cerramos este informe coronavirus. Buenos días, Ángel. Buenos días. Así como valoración general, ¿qué le parece ese plan de desescalada presentado ayer por el Gobierno? Bueno, yo pienso que era absolutamente necesario contar con un plan y es un plan realista y totalmente asumible. Indudablemente podemos pensar alguien puede valorar que puede ser muy lento en algunos aspectos o muy rápido en otros, pero realmente yo creo que es un plan que es cauto, es un plan que permite de una forma gradual ir levantando las condiciones en las diferentes las comunidades y en las provincias en función de la realidad epidemiológica de cada lugar, y por lo tanto que permite también, como tiene un tiempo de respuesta y de evolución
suficientemente largo va a permitir en cualquier momento tomar medidas si quisiera falta y responder un poco a la realidad cómo vaya evolucionando. Por lo tanto, yo creo que desde nuestro punto de vista es totalmente asumible. Y entiendo que tan importante como volver a recuperar ciertas actividades, como regresar a una terraza, alojarnos al hotel, son las medidas, las precauciones que hay que tomar para hacerlo. Efectivamente, porque vamos a ver, aquí la pregunta podría ser, o la preocupación podría ser, si de alguna manera, una vez que comencemos a levantar las medidas de confinamiento y se comience con la desescalada, realmente estamos entrando en una situación de riesgo y qué puede ocurrir, si va a producirse de nuevo una nueva oleada de casos. Y bueno, y la realidad es que el virus está aquí, el virus está entre nosotros y el virus va a continuar transmitiéndose. Y volveremos a tener casos. Por lo tanto, el tema no es tanto saber si vamos a tener, que seguramente vamos a tener y todos contamos con ello, sino que realmente lo importante es si vamos a tener capacidad nosotros de identificar esos casos cuando se vayan produciendo, tomar las medidas de control que son necesarias para evitar que esos casos que vayan apareciendo, generen nuevos casos secundarios, por lo tanto ser capaces de identificarlos, aislarlos de forma adecuada. Y luego el elemento fundamental, el otro elemento fundamental en todo esto es, y realmente es el elemento clave y es lo que nos queda a partir de ahora, es ser conscientes de que lo que vaya a pasar a partir de ahora en este momento va a depender del comportamiento de todos nosotros, del comportamiento nuestro como comunidad, es decir, cuánto hemos aprendido y si realmente estamos preparados para ir integrando las medidas de prevención de una forma realista, adecuada, pero que sean las medidas adecuadas, las medidas necesarias para interrumpir esa transmisión. Creo que ese es el elemento clave ahora mismo. Apela usted a la responsabilidad, entiendo después de haber visto que no fueron generalizadas, y eso es muy importante decirlo, pero las imágenes de la primera salida de los niños del fin de semana pasada, con el objetivo del sábado, la salida ya también de los adultos a pasear y hacer deporte, la apelación a la responsabilidad individual es muy importante. Indudablemente. De todas maneras, yo quisiera apuntar un poco un elemento de optimismo, en el sentido de que si evaluamos todas estas semanas que hemos pasado en confinamiento en su conjunto, yo creo que la sociedad ha sido muy responsable y el comportamiento ha sido realmente ejemplar. Es verdad que en situaciones se pueden haber producido situaciones puntuales, pero estoy convencido que si pudiéramos hacer un muestreo de todo lo que ha pasado, no sería para nada representativo de lo que ha ocurrido en la mayor parte del país. Pero sí que es verdad que hay un riesgo, que es un riesgo importante, que hay que ser consciente, y yo creo que ahí sí que nos toca a todos el trabajar en ese sentido, y es el llegar un poco a la idea de que una vez que se vayan levantando las medidas, aquí ya no ha pasado nada, ya podemos volver a una situación normal. Y eso no es cierto, es decir, el virus va a continuar con nosotros, los modelos con los que se trabaja ahora, estamos hablando de no son ya de meses, sino de años, con los cuales vamos a tener que estar conviviendo con el virus, y por lo tanto lo que es muy importante es que vayamos integrando en nuestra forma de vida, en nuestra forma de hacer, esas medidas de prevención que suponen un cambio importante en muchas de las formas en las que nos hemos comportado hasta ahora, de lo que han sido nuestros hábitos normales sociales. Y eso, y el tema es cómo lo vamos integrando y cómo lo vamos asumiendo. Es decir, el tema no es tanto, yo creo, que de forma puntual puede haber ocurrido ahora cuando este fin de semana salieron los niños, que se vieran agrupamientos y demás, sino que de alguna forma eso lo que está un poco mostrando es que quizás hemos sido un poco demasiado ligeros a la hora de pensar que socialmente ya solamente por el hecho de que estábamos en una situación de confinamiento y que estábamos recibiendo información a través de la televisión y de los medios de comunicación, ya estábamos integrando qué es lo que teníamos que hacer. Y probablemente no, probablemente nos queda ahora una tarea importante todavía, que es de formación de lo que nosotros llamamos en medicina preventiva de salud pública, empoderamiento de la población, empoderamiento en el sentido de comprender un poco comprender que el virus continúa entre nosotros, comprender realmente cuáles son los mecanismos de transmisión reales, sobre los cuales tenemos evidencia, y a partir de ahí también comprender y saber cuáles son los mecanismos o las estrategias de protección que podemos utilizar, que no son tantas, son unas pocas, pero es verdad que integrar esas pocas en nuestra vida diaria pues nos va a suponer cambios y nos va a suponer alteración de cómo hemos estado haciendo las cosas hasta ahora. Por lo tanto, también de alguna manera tendríamos que
como sociedad, como comunidad, empezar un poco a visualizar, a ver, bueno, ¿y cómo van a ser ahora las salidas a la calle? ¿Cómo va a ser la salida a una terraza? ¿Cómo va a ser la salida al cine, no? Y todo eso irlo imaginando, integrando un poco para que tengamos una visión colectiva de cómo hay que comportarse, ¿no? Tenemos que hacerlo es una nueva forma de comportarse. Déjame que le pregunte por medidas de prevención concretas que se van a dibujar en este nuevo escenario que usted plantea y que tenemos que imaginarnos nosotros antes de salir de casa. ¿Tenemos que acostumbrarnos ya al uso de la mascarilla? Yo entiendo que sí, es decir, que en todo aquellos escenarios en los cuales vamos a estar cerca de otras personas o podemos pasar dentro de lo que sería esa distancia de seguridad de 1 o 2 metros, ahí creo que sí, es decir, indudablemente sí. Hay evidencia de situaciones de otros países en epidemias anteriores, las cuales la utilización de medidas de protección respiratoria, ni siquiera hablamos ya de mascarillas quirúrgicas, podemos hablar del sistema de protección respiratoria. Esos sistemas de protección respiratoria han sido suficientes para disminuir de alguna manera la transmisibilidad de virus en situación epidémica y también disminuir el riesgo individual. Hay que tener en cuenta, y aquí, perdón, si quiero añadir un elemento más, es el tema de que en el tema, por ejemplo, de protección respiratoria, si es una situación que planteamos, como digo, a meses vista, incluso a años vista, la solución que demos a nivel de la población comunitaria tiene que ser una solución que sea realista, pero que sea sostenible también. Entonces, eso es importante, porque igual las medidas sostenibles, igual el plantear que tengamos que comprar diariamente una mascarilla quirúrgica, si se va a utilizar de una forma prolongada durante la jornada, pues no sé hasta qué punto puede ser realista. Puede ser en unos casos sí, en otros no, pero habría que valorarlo, porque pueden existir otras alternativas que probablemente no tengan el mismo nivel de protección porcentualmente, pero que una protección de un 70%, por ejemplo, en una situación de transmisión como es la del coronavirus, es mucho, es decir, que nos puede permitir de alguna manera el controlar la transmisión. ¿Los guantes, doctor? Los guantes son, sin embargo, es todo lo contrario. Los guantes tenemos que desescalarlos también. Los guantes es un elemento, sí, los guantes son un elemento muy peligroso. Que nosotros, los que trabajamos en medicina preventiva en los hospitales, sabemos y tenemos una batalla continua con el tema de uso de guantes. El guante es un instrumento que se puede utilizar, es una protección que tiene su función específica y hay que utilizarlo en esos momentos en los cuales o bien tenemos nosotros el riesgo de contaminarnos nosotros de forma directa, como puede ser cuando estamos trabajando en una empresa en la cual hay un producto químico que nos puede contaminar directamente, o biológico si estamos trabajando en un hospital, pero de una situación muy concreta, y una vez que se termina la tarea hay que quitar el guante y hacer higiene de manos, y eso es siempre nuestra batalla. Y aquí pasa igual, aquí cuando salimos a la calle realmente el guante puede convertirse, no es un elemento de protección, puede ser un elemento de riesgo individual y un elemento muy importante también de riesgo colectivo. ¿Y por qué digo lo primero? Pues vamos a ver, porque manejar un guante de forma segura es complicado. Es decir, si yo utilizo unos guantes y salgo por la calle, probablemente me va a pasar una cuestión que la observamos continuamente, y es una cierta sensación de protección. Claro. Me siento protegido. Por lo tanto, como llevo guantes, me atrevo a tocar cosas que en condiciones normales no tocaría. Y no pasa nada porque llevo guantes. Me siento protegido. Bien. Pero claro, ¿qué está ocurriendo con el guante? El guante tiene una superficie porosa que va a permitir ir, que se adhieran a él material biológico, virus, bacterias que vamos recogiendo por todas partes, con lo cual en el fondo se está convirtiendo en un elemento de contaminación muy importante. Si a partir de ahí, con ese guante, cuando lo estamos trabajando, estamos con él durante un cierto tiempo, pues vamos a empezar a tocar nuestro móvil, vamos a tocar nuestra mascarilla o nuestra protección respiratoria, vamos a tocar el bolsillo, la cartera, con lo cual estamos transfiriendo a todos esos elementos más personales todo aquello que hemos ido recogiendo por la calle, con lo cual en el fondo nos estamos contaminando. Y además la vía de entrada más inmediata es a través de los ojos, la boca, la nariz, y precisamente cuando tocamos la mascarilla con los guantes estamos haciendo eso, cuando nos tocamos la cara estamos haciendo eso. Por lo tanto, desde el punto de vista individual ya es un elemento de riesgo. Y luego desde el punto de vista colectivo también, porque una persona que va con guantes está tocando todo y está diseminando precisamente, si hay contaminación del virus en algún lugar, lo va a estar llevando de un lugar a otro. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, creo que no. Creo que los guantes deberíamos de olvidarlos de forma colectiva en el entorno. Es verdad
que a veces pues ha habido situaciones, imágenes que hemos visto todos en televisión de personalidades que van con guantes y realmente eso no transmite un buen mensaje. Yo creo que ahí la parte de quizás el asesoramiento que se ha recibido a la hora de tomar esas decisiones no ha sido quizás el más informado, ¿no? No se deben de utilizar. Y déjeme que le haga también otra pregunta, porque también le estamos viendo, aunque ayer el gobierno ya dijo algo al respecto, pero estamos viendo cómo hay restaurantes que dicen que se preparan para el retorno con mamparas. ¿Eso es realmente eficaz? Yo creo que no. Yo creo que realmente hay que ser un poco sensatos. Hay medidas que sí que sirven. Las medidas claves son mantener la distancia física de las personas, esa es una medida clave. El tema de la higiene de manos. Yo diría a esos restaurantes que no inviertan en mamparas, que inviertan en solución hidroalcohólica. Y en jabón. Para que haya... Claro, y bueno, el jabón, por supuesto, cuando tengamos las manos sucias, pero la ventaja que tiene la solución hidroalcohólica es que la podemos llevar en el bolsillo. Yo diría que en lugar de llevar guantes, lo que hay que decir es que a todos los ciudadanos que deberemos de llevar a partir de ahora siempre, cuando salgamos a la calle, solución hidroalcohólica en el bolsillo. Porque ese preparado alcohólico sí que es eficaz. Y cada vez que toquemos algo, cada vez que estemos en una situación en la que podamos habernos tocado algo que pueda contaminarnos, utilizar solución hidroalcohólica, esa sí es la medida eficaz. Eso, por un lado, utilizar protección respiratoria y en esos restaurantes, en esos establecimientos, que haya solución hidroalcohólica accesible, fácilmente accesible para todos, eso sí es eficaz. Y sí que sería, yo sí que invertiría esfuerzo, tiempo, dinero, haría inversión en mejorar ese tipo de disponibilidad de ese tipo de preparados, ¿no? Para todos. Déjeme que le haga una última pregunta. ¿Cree que este verano podremos ir a la playa? Yo creo que sí, creo que sería deseable que sí, porque además lo necesitamos todos, ¿no? Necesitamos una dosis de sol, necesitamos radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es eficaz contra el coronavirus. Y bueno, y yo creo que sí, yo estoy seguro que sí. Probablemente no va a ser de la misma forma que lo hacíamos otros años, no, probablemente no. Es decir, deseo que no sea así, que sea diferente, tengamos que mantener más distancia, habrá que medir también un poco de alguna manera el aforo, pero indudablemente yo confío que sí, es decir, cuento con ello. Estoy seguro que sí. Alberto Torres es el responsable del Departamento de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario Virgen de Arsaca de Murcia, miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Muchísimas gracias, ha sido un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena SER. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home. Informe Coronavirus. Bienvenidos a un nuevo episodio de Informe Coronavirus, el podcast de la cadena SER que te mantiene al día de todas las noticias sobre el coronavirus. Este martes el presidente Sánchez presentó el plan del gobierno para la desescalada hacia la nueva normalidad. ¿Pero qué es esa nueva normalidad de la que habla el presidente? Anoche en Hora 25 respondieron a esas preguntas que nos estamos haciendo todos de la mano de los jefes de sociedad y economía y también miraron las diferentes vías que han optado los países de nuestro entorno junto al jefe de la sección internacional de la cadena SER. Hora 25. Pepa Bueno. Bueno, pues ya está aquí el plan de desconfinamiento, presentado a la par que Italia, que lo hizo ayer, y que Francia, que lo ha hecho hoy también, en esta especie de examen permanente al que está sometido este país. En realidad, lo que ha presentado hoy el presidente del Gobierno es un marco general que después las autoridades sanitarias irán aplicando por provincias. Vamos a tratar de aclararlo con los periodistas de la SER. Mariola Lorido, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Rafa Panadero, buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pepa. Mariola, el modelo de desconfinamiento en 4 fases. Sí, 4 fases, desescaladas por provincias y no áreas de salud como pedían hasta 5 comunidades autónomas. Será gradual, asimétrica, a varias velocidades y coordinada, dirigida por el Gobierno, gestionada por las comunidades autónomas y la responsabilidad final para poder avanzar será de los ciudadanos si cumplen las reglas. Cada fase durará 2 semanas porque es el periodo de incubación medio del virus. Será Sanidad la que decida cuándo cada provincia puede pasar de una fase a otra si cumplen unos marcadores que, por cierto, a esta hora, Pepa, a esta hora de la noche no están concretados.
Los marcadores que son los que determinarán prácticamente todo. Un detalle importante, movimientos entre provincias, ¿cuándo y en qué condiciones?